En el libro Cómo entender un cerebro político, el autor nos habla al inicio sobre dos series muy interesantes o que ocasionalmente nosotros hemos visto, lo cual una de las principales es Criminal Minds, que es una unidad del FBI en la cual ellos analizan la conducta de las personas. Y él a su vez nos dice que no es una ficción, sino que es una realidad, ya que esto ha ido influyendo en cómo al son de hoy, mediante la neuropolítica, toda la neurociencia, nosotros o la gente vota hoy en día. Ya que el autor nos explica que las decisiones políticas también no dependen únicamente de la razón, de que la de neurociencia nos demuestra que las emociones, los instintos, las experiencias y el entorno social que nos rodea, por valga la redundancia, influyen de manera decisiva en la forma en que las personas votan y apoyan a un líder. Pero vamos a indagar un poquito en qué es la neuropolítica. La neuropolítica estudia cómo funciona el cerebro cuando tomamos las decisiones políticas. ¿Cuál es el objetivo de ella? Su objetivo es comprender por qué votamos por un candidato, cómo influyen las emociones, cómo actúan la publicidad y los discursos políticos y cómo se construye la confianza hacia un líder. ¿Cuál es la idea principal? Es la de conocer que el cerebro ayuda a entender el comportamiento político, pero no significa que las personas pueden ser completamente manipuladas. A su vez también nos detalla que hay 3 tipos de cerebros, los cuales son grandes sistemas y son desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es el cerebro reptiliano, el cual es el más antiguo, al cual controla la supervivencia, la alimentación, la reproducción, la defensa y la reacción inmediata. Que en política esto responde principalmente al miedo, a la seguridad y a las amenazas. Y un ejemplo de ello es que fue después del atentado del 11 de septiembre del 2001, muchos estadounidenses apoyaron más a George W. Bush porque buscaban seguridad. Un ejemplo claro de eso también fue el alcalde que después de... Yo no había nacido, pero después de no me acuerdo cuál fue el huracán que pasó aquí, pero fue en el 98, el cual él se montó a un helicóptero y todo el mundo decía que él fue el mejor alcalde, porque él incluso creo que murió en ese helicóptero, si mal no recuerdo. Entonces mucha gente, para ellos fue uno de los mejores alcaldes que tuvo Tegucigalpa, porque él logró hacer cosas que otros alcaldes en periodos anteriores no lo habían logrado hacer. Entonces básicamente la gente ve una buena acción y para ellos eso es como lo mejor. También nos habla que el segundo cerebro es el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Aquí es donde se generan las emociones que más influyen en la política y se basa en 7 emociones, las cuales son ira, desprecio, miedo, asco, placer, tristeza y sorpresa. A su vez, él nos dice que las campañas políticas buscan conectar directamente con estas emociones más que con argumentos racionales. También tenemos el tercero, que es y el último, el cerebro neocórtex. Es la parte racional, la cual permite analizar, pensar, comparar, planificar y resolver problemas. Aunque es importante, el autor sostiene que la mayoría de las decisiones políticas se toman primero con las emociones y luego se justifican con la razón. El cerebro es una máquina perfecta, según el autor, y muchos psicólogos también lo mencionan, que el cerebro puede controlar lo que sea que uno quiera en esta vida. El cerebro pesa aproximadamente 1.4 kilogramos, consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo, es el que almacena los recuerdos, procesa la información y toma las decisiones constantemente. Además, el cerebro de cada persona es diferente. Algunas personas aprenden de manera distinta y no todos reaccionamos al mismo mensaje político de la misma forma. También tenemos la atención, que para captar la atención de las personas, el cerebro sigue 3 reglas, que la principal es: las emociones llaman primero que la atención. La segunda, recordamos la idea principal, más no todos los detalles. Y la tercera es que la atención funciona mejor cuando se concentran en una sola cosa. Por eso las campañas utilizan mensajes simples, emotivos y fáciles de recordar. Yo no sé si, creo que todos hemos visto que el del Partido Nacional fue bien corto y súper sencillo. Fue el de vamos a estar bien. O sea, eso era todo, porque veníamos supuestamente de estar en seguir en corrupción, en despilfarro,
que veníamos de algo súper mal, mala administración. Puede que sea así, no sé, no me consta. Pero el Partido Nacional supo como utilizar muy bien la mala publicidad que tuvo Rizzi y supo usarla a su favor para que la gente viera que el partido que ahora nos iba a rescatar era el Partido Nacional, después de que el Partido Nacional fue el partido que nos llevó a donde estamos actualmente. Y una cosa más, que el papel de las emociones nos determina gran parte del comportamiento político, como ser la ira, que esto provoca un rechazo hacia un candidato. Creo que eso fue mucho de lo que le pasó a Rizzi, porque en muchos departamentos podíamos ver que salía o decían voto para... Tal vez muchas alcaldías las ganó libre o muchos diputados sacó libre, pero Rizzi no. O sea, salía como Salvador, papi y así. También hubo un miedo. Hace que las personas busquen protección y seguridad. Entonces, normalmente la gente prefiere como mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Y en la reacción del asco, esta produce un rechazo hacia la corrupción y puede generar abstención. Como tanto puede provocar de que la gente vaya a votar o como que no vaya a votar. El placer hace que los ciudadanos quieran mantener aquello que consideran positivo. Ay, si no te los tengo ejemplo. Y la tristeza, que lleva a buscar líderes que ofrezcan apoyo, como el falso apoyo que nos ofrecía Narria Fura con el vamos a estar bien, que de vamos a estar bien no hemos estado nada bien, con las alzas al combustible, cuando todavía habían reservas. Sí, recordemos que había una guerra, pero en entonces cuando ellos asumieron todavía no estaba la guerra como tal, y los incrementos al combustible fueron demasiados. Pasó lo del estrecho de Hormuz, bajaron los precios del combustible, y aún así al son de hoy no hay mucha diferencia en la rebaja de los combustibles, cuando llegó a menos de lo que estuvo en pandemia. Otra de las cosas es que es la sorpresa, hace que las personas busquen orientación en momentos de incertidumbre. Creo que eso fue lo que le pasó a mucha gente cuando también se dieron cuenta de lo del indulto hacia Juan Orlando. También el autor nos señala que los mensajes con carga emocional producen mayor impacto. Los eslóganes emocionales son más efectivos que los mensajes fríos. Los mensajes dirigidos a necesidades concretas tienen más posibilidades de convencer. Creo que eso también fue mucho de lo que le falló a la candidata Rizzi, porque sus mensajes eran, sí, a mi parecer, eran muy pesados. Y los de Narria Fura eran como más campechanos, por así decirlo. También a su vez este autor nos habla del comportamiento electoral, el cual estudia por qué una persona vota por un candidato, ya que el voto está influenciado por emociones, la historia personal, el entorno social, la identidad política, la confianza y las experiencias previas, ya sea con dicho partido o con el candidato que se está postulando. Muchas veces no gana la persona quien tiene las mejores propuestas, sino quien logra conectar más con los votantes. Y eso, un claro ejemplo de eso fue Godofredo. Ya que todos decían, ay, sí, un Godo Lempira, un Godofredo aquí. Y, o sea, él hizo una muy buena jugada al momento de empezar a interactuar con la gente en TikTok, comentar los lives, comentar los directos, comentar en Facebook, comentar en Instagram, que, voy a estar aquí, vamos a hacer una Godo fiesta. Hoy quiero explicarles cómo se decide el voto del ciudadano hondureño. Según lo que nos enseña la neuropolítica, es que el voto es emocional y no racional. Para demostrarlo, no hay mejor ejemplo que analizar la mente de los electores en los procesos de elecciones de nuestro país, que estos siempre han sido marcados por una tremenda polarización y controversia. Por ejemplo, la psicología del votante hondureño. Ese sesgo de negatividad. El cerebro humano evolutivamente recuerda mucho más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque este busca protegerse. En Honduras, las estrategias no se basan en propuestas técnicas, sino en recordarle al ciudadano aquello que odia o teme. Por ejemplo, en las elecciones generales del 2025 vimos una contienda feroz entre tres grandes fuerzas, lo que es la oposición, que apeló constantemente al descontento social acumulado bajo el gobierno del Partido Libertad y Refundación,
que como por ejemplo activaron recuerdos negativos como la crisis económica, la falta de empleo y el extendido estado de excepción. El cerebro del elector no procesó los números, sino que reaccionó de forma defensiva ante la memoria de la inestabilidad. Las emociones como motor. Las emociones como motor de las urnas, lo que es el miedo, la ira y el rechazo. El cerebro emocional o sistema límbico es el que toma la decisión final frente a la papeleta. En nuestra política actual, los partidos dominantes explotan tres emociones principales. Número uno, el miedo ideológico. Esto lo vimos con fuerza en el 2021 y se repitió en el 2025. El Partido Nacional y el Partido Liberal han usado históricamente campañas infundiendo miedo, advirtiendo que la continuidad del Libre sumergiría al país en un, entre comillas, comunismo o una crisis similar a la de Venezuela o Cuba. El miedo paraliza la razón, haciendo que la gente vote por el rival más seguro, también entre comillas, solo por instinto de supervivencia. La ira y el rechazo social. En las elecciones primarias de marzo de 2025, la precandidatura de Ana García de Hernández, la esposa actual del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, despertó una enorme ola de rechazo, aunque obtuvo cierto respaldo de la base dura del nacionalismo. Para el votante independiente, la indignación y el rechazo frente a la corrupción del pasado sirvieron como un poderoso motor para castigar esa propuesta y movilizar el voto hacia otras opciones. Del partido al candidato, la caída de la confianza institucional. El cerebro humano no puede generar empatía con un logotipo o una bandera. Necesitamos conectar con una persona. Además, Honduras atraviesa una profunda crisis de desconfianza en sus instituciones, incluyendo al propio Consejo Nacional Electoral, que fue, por decirlo de alguna forma, salpicado por constantes polémicas de fraude y retrasos en el TREP, o sea, en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Debido a esto, la militancia ciega ha disminuido y el voto se ha vuelto más personalista. Un ejemplo de líderes: en el 2025 la competencia se cerró en tercios muy claros debido al peso de las figuras individuales. El electorado no votó simplemente por las estructuras. Muchos votaron, por ejemplo, por Narri Asfura, por su marca personal de papi a la orden o la famosa racha y su imagen de gestor trabajador. Otros se volcaron hacia Salvador Narrala, quien revivió el Partido Liberal basándose únicamente en su carisma mediático y su discurso de anticorrupción, mientras que las bases del oficialismo respaldaron a Rixi Moncada por presentar la línea dura de Manuel Zelaya Rosales, el poder blando, es decir, la capacidad del candidato de caer bien y generar confianza directa. Pesó mucho más que las ideologías de los partidos políticos. Para concluir, compañeros y licenciada, el voto en Honduras se define por atajos mentales automáticos. En un escenario tan convulso y polarizado como el que hemos vivido recientemente, el candidato que gana no es el que presenta el mejor plan de gobierno o el más brillante en papel, sino quien gana es quien mejor sabe interpretar y manipular con las emociones de la población hondureña, el que logra calmar sus miedos, canalizar su indignación o al menos ofrecerle una figura en la cual confiar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué votamos por ciertos candidatos sin realmente conocer sus propuestas? La respuesta no está en la razón, está en la psicología. Los líderes exitosos no imponen su voz desde afuera. Primero se integran al grupo al que quieren guiar y después lo conducen. Álvaro Uribe lo hizo en sus consejos comunales, hablando como cualquier ciudadano antes de dirigir. Y el carisma no siempre nace con la persona. Churchill era visto como un hombre hosco antes de la Segunda Guerra Mundial. Aparece cuando un líder representa el anhelo de una masa en el momento justo.
Más allá de lo que dicen, importa cómo lo dicen. Solo el 7% de lo que comunicamos depende de las palabras. El 93% restante viene del tono de voz y del cuerpo. El 38% de la entonación, 55% expresiones faciales, y por eso nosotros confiamos más en un gesto que en un discurso. Un estudio con refugiados soviéticos encontró que el 66% confiaba más en el boca a boca que en los medios, e incluso más que en su propia observación. Eso explica por qué en la política un rumor repetido por varias fuentes empieza a sentirse como un hecho real. Le pasó a Barack Obama. Durante su campaña circuló la falsa idea que era musulmán, apoyada en fotos manipuladas y el uso insistente de su segundo nombre, Hussein. Lo paradójico es que al salir a desmentirlo muchas veces refuerza el rumor, porque entre más se explica, más veraz parece. Nuestras decisiones políticas están ancladas a 3 pilares: familia, creencias y sociedad. Por eso Bill Clinton y Reagan sobrevivieron a escándalos personales. La gente no los evaluó como personas, sino como líderes capaces de resolver problemas. La política no se decide solo con argumentos, se decide con emociones, cuerpo, colores, rumores y medios. Entender estos mecanismos no solo es curiosidad académica, es la clave para votar con más conciencia y menos manipulación. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Bueno, para continuar con este libro de El cerebro político del autor Carlos Andrés Pérez, voy a hablar del apartado de la propaganda política y los mecanismos mentales en el capítulo 15. En este apartado, el autor analiza cómo la propaganda busca penetrar en los procesos cognitivos inconscientes de los votantes. Así que lo dividí en 4 puntos. El número 1 sería los blancos de la propaganda, o sea, el público objetivo. Aquí el autor nos dice que no se emite propaganda para toda la población por igual. Se dirige a blancos específicos, o sea, los votantes se segmentan, apelando a sus necesidades emocionales latentes para activar motores de acción. El motor de acción en este caso es el voto. En el punto número 2 sería el poder de la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. También nos dice aquí que el cerebro procesa los estímulos visuales de manera mucho más veloz y emocional que los discursos textuales. Las imágenes en la propaganda actúan como atajos para fijar una narrativa de manera inmediata. Aquí también, y eso también lo voy a tocar más adelante, más allá tal vez de transmitir una imagen de humildad, como en el caso de Honduras con el actual presidente, también se puede, estas imágenes de aspiracionismo también pueden conquistar, por decirlo así, al votante. Por ejemplo, lo he notado mucho de que sí, el presidente actual es una persona que transmite mucha humildad, mucha cercanía con el pueblo. Esa es la imagen que él da, pero su familia es todo lo contrario. Tenemos a una esposa, a unas hijas que parecen, bueno, que son mujeres de la alta sociedad. Se visten, actúan, hablan como mujeres de la alta sociedad, y claramente la población hondureña, gran parte de la población hondureña aspira a eso. También nos planteamos una pregunta aquí sobre si la propaganda manipula. El autor aquí desmitifica la idea de que la propaganda tiene un poder absoluto o de ciencia ficción para controlar mentes. Su función real es resaltar y moldear percepciones a partir de valores o problemas que ya existen en la sociedad. Y como último punto de este capítulo 15 es la propaganda subliminal. Se analiza bajo la perspectiva de la neurociencia cómo ciertos estímulos breves o periféricos activan áreas como la amígdala cerebral, que es el centro del procesamiento emocional, sin que el individuo lo note conscientemente, aunque su efecto real está supeditado a los antecedentes del votante. Aquí ya estaríamos entrando en el tema de la psicología, ¿no? Cómo los mensajes subliminales pueden ser positivos y contribuir de forma positiva a una campaña electoral. En el capítulo 16 hablamos del papel de las campañas políticas. Las campañas actualmente han dejado de ser informativas o programáticas, ¿no? Ahora son plataformas altamente emocionales
quieren conectar mucho con la emoción de la gente y mediatizadas. Esto también es por pues la era digital, no tienen que ser mediáticas por lo mismo, porque en la era digital todo es mucho más rápido. Aquí hablamos de la fijación de la agenda. Por ejemplo, las campañas buscan imponer temas claves en los que su candidato tiene ventajas competitivas, aprovechando la compenetración e inmediatez de los medios de comunicación en las redes sociales. Y como punto número 2, el embalaje emocional. El éxito de una campaña radica en su capacidad de envolver propuestas racionales en formatos atractivos y cercanos a la cultura popular, logrando que el ciudadano mantenga su foco de atención hasta el día de la elección. Aquí también podemos hablar un poco del storytelling. Importa mucho el storytelling que tenga una campaña política, porque eso va a ayudar a conectar emocionalmente con la ciudadanía. Si no hay una conexión emocional, que lo vimos en las elecciones pasadas con algunos candidatos, difícilmente se va a obtener el voto. En el capítulo 17 hablamos de la toma de decisiones o decision making. Aquí explica la arquitectura de la neurofisiología, la psicosocial detrás del acto de votar. Y también tenemos 4 puntos. Que él habla, por ejemplo, de que muchos votantes no votan como con una conciencia de deber o una acción para voy a votar hoy para cambiar esto mañana. No, sino más bien como una costumbre. Voto por costumbre y también no voto por el candidato que yo crea que es el mejor, sino porque por costumbre mi familia siempre ha votado por este partido o por este candidato, así que yo lo voy a hacer. El cerebro dice que es un órgano egoísta que busca ahorrar energía. Por ende, para decidir por quién votar, muchas veces recurre a la costumbre, a la tradición familiar o a la lealtad histórica en lugar de analizar nueva información. Con el punto número 2 tenemos a los predictores de la decisión. Las experiencias pasadas, ya sean positivas o negativas, almacenadas en el hipocampo, actúan como fuertes predictores. El miedo al cambio abrupto o a la búsqueda del placer son los principales catalizadores inconscientes a la hora de marcar una boleta electoral. Bueno, en el caso de Honduras, por ejemplo, las lecciones pasadas, dice, mucha gente decía, bueno, ya no queremos continuar con el oficialismo, con el Partido Libertad y Refundación por la experiencia negativa que tuvimos. Pero a pesar de todas las experiencias negativas que tal vez tuvimos con el Partido Nacional, muchas personas, más de 1 millón de personas, votaron por el Partido Nacional. Así que eso es interesante. También el autor habla de que entre menos información, más votos. Aquí demuestra que saturar al ciudadano con datos técnicos, cifras macroeconómicas o propuestas hiperdetalladas no incrementa la probabilidad de voto. Al contrario, genera dispersión o parálisis. Las decisiones políticas efectivas se toman mediante atajos heurísticos guiados por la confianza y la respuesta emocional que genera el emisor. Lo vimos también en las elecciones pasadas, por ejemplo, el lenguaje muy técnico usado por la candidata del oficialismo, Rexy Moncada. La gente no conectó, la gente no le entendió y tampoco la gente se interesaba en entender de qué estaba hablando. Por otro lado, vimos al candidato, quien es el actual presidente, gritando algo como la racha, que es pues una dinámica de una red social. Así que ahí la gente dijo, esto me es familiar, esto no me dice mucho, es más fácil para mi cerebro entenderlo, elijo este candidato. Y por último, el autor se pregunta, hace un análisis sobre la viabilidad de la neuropolítica en la región de América Latina y habla de pues el personalismo sobre la institucionalidad. Dice que pues como aquí hay muchas crisis de credibilidad a los partidos políticos tradicionales, el voto es marcadamente personalista. Los ciudadanos buscan conectar con marcas personales, en este caso habla del candidato, que perciban como líderes fuertes, carismáticos o que demuestren una cercanía auténtica a través de la empatía. Aquí también yo anteriormente les hablaba del aspiracionismo, así que yo le agregaría el aspiracionismo, ¿no? Yo quiero ser como ese candidato, sobre todo cuando vemos estos candidatos que vienen de familias de dinero muy poderosas, etc. También como segundo punto habla de la vulnerabilidad de los factores sociodemográficos, las carencias socioeconómicas y la inseguridad vuelven a las masas latinoamericanas altamente sensibles a narrativas políticas enfocadas en el miedo.
o la esperanza de protección. Igual lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucha agitación, hay mucho de mira, si las cosas siguen así, vas a terminar mal, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. También mucha preocupación, ¿no? Por la protección económica, sobre todo en el sector privado. Las personas estaban preocupadas porque parecía que el oficialismo tenía una guerra, ¿no? Muy personal en contra del sector privado. Entonces, para concluir, decimos que el cerebro político busca resolver primero las necesidades más básicas, que serían la economía, la seguridad, la salud, a través de las emociones antes que la lógica de los programas electorales. Entonces, primero se debe conectar con las emociones y las necesidades específicas de la población antes del tecnicismo, digamos, que llevan las campañas electorales. Entonces, digamos que en las campañas actuales no es buscar manipular, aunque puede suceder así, pero una buena campaña una buena campaña política debe saber y tener conocimiento en qué área del cerebro y bajo qué código cultural o étnico debe entregar un mensaje de confianza, un mensaje correcto a esa población a la que se dirige.